Want her protection! Leave that with he. Okay. And then conquer the land estate. Nah, I learned from my enemies. Beat them at their own game. You have been. Keep her on my tail. The hell was that? Dust integrity is at 50%. Put me back in. Dawn of Overlord initiated. Now break it!
Hola a todos, bienvenidos a Reman Crítica, tu espacio donde hablamos de cine, series y todo lo relacionado con el entretenimiento de la manera más honesta y divertida. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Wakanda y analizar una película que no solo es un superhéroe más, sino que rompió barreras culturales y redefinió la forma en que vemos los films de Marvel, Black Panther. En este video vamos a explorar todo, desde la historia, los personajes, la acción, hasta los temas profundos que toca, como la identidad, la justicia y el liderazgo. También hablaremos de cómo los actores dan vida a sus roles y cómo la película combina tecnología futurista con la riqueza de la cultura africana, creando un mundo único que se siente real y emocionante. Así que si quieres saber si Black Panther vale la pena, qué mensaje transmite y cómo se diferencia de otras películas de superhéroes, quédate hasta el final porque vamos a analizarlo todo con detalle. Comencemos. Black Panther, 2018. Es una película de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. La historia se sitúa después de los eventos de Captain America Civil War 2016, donde T'Challa regresa a su nación africana de Wakanda tras la muerte de su padre, el rey T'Chaka, durante un ataque terrorista en Viena. Wakanda es una nación aislada y tecnológicamente avanzada, famosa por su riqueza en vibranio, un metal extremadamente raro y poderoso que ha permitido que el país se desarrolle sin interferencias externas. A diferencia de otras naciones africanas, Wakanda ha mantenido su independencia mediante la apariencia de ser un país subdesarrollado, mientras que en secreto alberga tecnología futurista y un ejército muy avanzado. Al inicio de la película, T'Challa está lidiando con el duelo por la pérdida de su padre, quien murió protegiendo a Wakanda de amenazas externas. Tras regresar a su hogar, T'Challa es coronado oficialmente como el rey de Wakanda, heredando tanto el liderazgo de la nación como el manto del Black Panther, el protector y guerrero supremo del país. La ceremonia de coronación sigue las tradiciones ancestrales de Wakanda, destacando la conexión de T'Challa con la cultura y los rituales de su pueblo. Sin embargo, a medida que asume sus responsabilidades, queda claro que gobernar Wakanda será más complicado de lo que anticipaba, especialmente cuando emergen antiguos secretos y enemigos con intenciones de venganza. Uno de los conflictos principales de la historia surge con la aparición de Eric Stevens, también conocido como Killmonger, un hombre con vínculos directos con la familia real de Wakanda. Killmonger, que ha crecido en los Estados Unidos bajo circunstancias difíciles y llenas de injusticia, descubre su derecho al trono y se propone reclamarlo. A diferencia de T'Challa, cuya visión es proteger a Wakanda manteniéndose aislado del mundo, Killmonger tiene un enfoque más agresivo y expansivo. Quiere utilizar el poder militar y tecnológico de Wakanda para liberar a personas de ascendencia africana en todo el mundo y liderar una revolución global. Esta diferencia de ideales representa un choque fundamental entre dos perspectivas sobre el liderazgo, la responsabilidad y la justicia social. La tensión entre T'Challa y Killmonger no solo es política, sino también personal. Killmonger revela ser el hijo de Njobu, el hermano del difunto rey T'Chaka, quien fue asesinado por traición al intentar exponer Wakanda al mundo exterior. Este descubrimiento impacta profundamente a T'Challa, ya que lo obliga a confrontar secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. La confrontación con Killmonger obliga al protagonista a replantearse la definición de lo que significa ser rey y protector, así como su responsabilidad hacia su gente y el mundo exterior. A lo largo de la película, Wakanda se muestra como una nación con tradiciones muy arraigadas y una sociedad jerárquica que mezcla lo antiguo y lo moderno. Cada tribu de Wakanda tiene su propio territorio y líder, y aunque todas deben lealtad al rey, existen rivalidades internas. Esto se evidencia en la ceremonia de desafío al trono, donde un representante de cada tribu puede retar al monarca actual en combate ritual. Estas tradiciones, aunque simbólicas, son cruciales para entender la política y la cultura de Wakanda, y sirven para crear un contexto único que combina la ciencia ficción con raíces culturales africanas auténticas. El conflicto central de Black Panther también está íntimamente ligado al concepto del vibranio. Este metal, que solo se encuentra en Wakanda, ha permitido el desarrollo de trajes, armas y tecnología avanzadísima. El traje de Black Panther, hecho de vibranio, puede absorber y liberar energía cinética, lo que le da al protagonista habilidades sobrehumanas en combate. La tecnología basada en vibranio también alimenta la ciudad, la medicina y la infraestructura de Wakanda, destacando cómo un recurso natural
puede transformar completamente una sociedad. Sin embargo, el vibranio también representa una tentación para aquellos que buscan poder, y es precisamente lo que convierte a Killmonger en un adversario tan peligroso. Conoce su valor y desea usarlo para sus propios fines. Durante la película, se profundiza en la relación de T'Challa con su familia y aliados más cercanos. Shuri, la hermana de T'Challa, es una brillante inventora y científica que desarrolla la tecnología de Black Panther, incluyendo su traje y diversos dispositivos que ayudan en combate. Shuri combina ingenio, humor y un enfoque vanguardista, convirtiéndose en un personaje clave para el equilibrio de la historia. Otro personaje central es Okoye, la líder de las Dora Milaje, un grupo de mujeres guerreras dedicadas a proteger al rey. Okoye representa la lealtad y la fuerza de Wakanda, y su presencia muestra la capacidad del país para combinar tradición y modernidad, así como la importancia de la figura femenina en el liderazgo y la protección de la nación. Además, la película introduce a Nakia, una espía y examante de T'Challa que trabaja para proteger a Wakanda desde fuera, y cuyo enfoque humanitario la lleva a involucrarse con personas necesitadas fuera del país. Nakia representa la voz de la conciencia moral y el vínculo entre Wakanda y el mundo exterior, cuestionando la política aislacionista del reino. Su relación con T'Challa agrega un componente emocional a la historia, ya que ambos deben reconciliar sus ideales y prioridades mientras enfrentan amenazas externas e internas. El conflicto con Killmonger llega a un punto crítico cuando él desafía y derrota a T'Challa en combate ritual, reclamando el trono y encarcelando al héroe. Killmonger, como nuevo líder, comienza a implementar su visión, revela Wakanda al mundo y planea distribuir armas para empoderar a comunidades afrodescendientes oprimidas globalmente. Su liderazgo despiadado y carismático muestra cómo un trauma personal puede transformarse en una agenda radical, y cómo el poder puede corromper si no se equilibra con responsabilidad y ética. La narrativa también explora la empatía hacia Killmonger, presentándolo no solo como villano, sino como un producto de injusticias históricas y personales, lo que añade profundidad al conflicto moral de la película. Mientras tanto, T'Challa logra escapar y se refugia en las tierras ancestrales de Wakanda, donde enfrenta una serie de visiones espirituales que lo conectan con sus antecesores. Este viaje espiritual es fundamental para la película, ya que permite al protagonista confrontar sus miedos, comprender la historia de su familia y redefinir su propósito como rey. Estas secuencias muestran un elemento místico y simbólico que diferencia a Black Panther de otras películas de superhéroes, conectando la ciencia ficción con la mitología africana y las creencias ancestrales de Wakanda. Con la ayuda de Shuri, Nakia y Okoye, T'Challa regresa para enfrentarse a Killmonger en un enfrentamiento final épico. La batalla combina estrategia, tecnología y fuerza física, culminando en un duelo que no solo determina quién gobernará Wakanda, sino también el destino del país y su relación con el mundo exterior. Durante este enfrentamiento, T'Challa demuestra que su liderazgo se basa en la justicia, la compasión y la protección de su pueblo, en contraste con la visión vengativa y expansionista de Killmonger. La película utiliza este conflicto para explorar temas de poder, herencia, responsabilidad y la diferencia entre liderazgo basado en la fuerza y liderazgo basado en principios éticos. La muerte de Killmonger en la película es un momento emocionalmente potente. Aunque derrotado, su personaje deja una marca indeleble en T'Challa y en Wakanda, al resaltar las tensiones entre aislamiento y apertura, justicia y venganza, tradición y cambio. La narrativa sugiere que incluso aquellos que parecen enemigos pueden reflejar verdades importantes sobre la historia, la opresión y las posibilidades de transformación social. Este matiz añade una complejidad que distingue a Black Panther de las historias de superhéroes más convencionales, convirtiéndola en una reflexión sobre la identidad, la memoria histórica y la responsabilidad global. Tras la victoria, T'Challa decide romper con la política de aislamiento de Wakanda. Reconoce que la riqueza y tecnología de su país pueden ser utilizadas para mejorar el mundo, especialmente para ayudar a aquellos que han sido marginados u oprimidos. Esta decisión marca un cambio significativo en la filosofía del rey y en la narrativa de la película, mostrando que el liderazgo no consiste solo en proteger a un grupo cerrado, sino en equilibrar el bienestar interno con la responsabilidad global. La película concluye con T'Challa, mostrando a los líderes mundiales una Wakanda abierta, preparada para colaborar y compartir su conocimiento sin comprometer su soberanía, simbolizando esperanza, unidad
y progreso. Black Panther también destaca por su representación cultural y estética. La película incorpora vestimenta, lenguaje, música y rituales inspirados en diversas culturas africanas, lo que contribuye a una visión rica y auténtica de Wakanda, como un país que celebra su herencia mientras mira hacia el futuro. La música, dirigida por Ludwig Göransson, fusiona sonidos tradicionales africanos con elementos modernos, reforzando la atmósfera única de la película. Además, la construcción visual de Wakanda, como un lugar donde la tradición y la tecnología coexisten armónicamente, subraya el mensaje central de la película sobre la modernidad sin perder las raíces. En términos temáticos, la película aborda cuestiones de identidad, raza, historia y justicia global. La lucha entre T'Challa y Killmonger refleja tensiones entre mantener la tradición y confrontar la injusticia global, mientras que las interacciones entre los personajes femeninos subrayan la importancia del empoderamiento y la colaboración. Cada personaje, desde Shuri hasta Okoye y Nakia, aporta diferentes perspectivas sobre liderazgo, ética y moralidad, creando un mundo narrativo donde los dilemas no son blanco y negro, sino profundamente humanos y complejos. En conclusión, Black Panther no es solo una película de acción o de superhéroes. Es un relato que combina política, ética, cultura y espiritualidad. Presenta un protagonista que evoluciona de ser un joven rey inseguro a un líder consciente de su responsabilidad tanto hacia su pueblo como hacia el mundo. La historia de Wakanda y sus habitantes explora cómo la historia, la riqueza y la tecnología pueden ser herramientas de poder o de liberación, y cómo el liderazgo requiere equilibrio, sabiduría y empatía. La película termina con un mensaje de esperanza y apertura, mostrando que incluso una nación poderosa puede elegir usar su influencia para el bien común, marcando un hito en la representación cultural en el cine de superhéroes y ofreciendo una narrativa rica en contenido emocional, social y político. Chadwick Boseman interpreta a T'Challa, Black Panther, el rey de Wakanda y protagonista de la película. Su trabajo en el papel combina la dignidad de un monarca con la fuerza de un superhéroe, mostrando a un personaje que debe equilibrar las responsabilidades de gobernar con la necesidad de proteger a su pueblo y al mundo. Boseman logra transmitir tanto la nobleza como la vulnerabilidad de T'Challa, especialmente en momentos donde el joven rey debe enfrentar la muerte de su padre y cuestionar su propia capacidad para liderar. A través de su interpretación, se refleja la evolución del personaje desde un líder inseguro a un monarca decidido y visionario. En las escenas de combate, Boseman demuestra destreza física y presencia escénica, lo que permite que las coreografías sean creíbles y emocionantes, mientras que en los momentos íntimos con su familia y aliados, muestra una sensibilidad que profundiza el arco emocional del personaje. Michael B. Jordan da vida a Eric Stevens, Killmonger, el antagonista principal. Su actuación se destaca por su intensidad y complejidad, ya que Killmonger no es un villano unidimensional, sino un hombre motivado por traumas personales y por un fuerte deseo de justicia para los afrodescendientes oprimidos en todo el mundo. Jordan logra que el público entienda, y en algunos casos, simpatice con las motivaciones de Killmonger, creando un antagonista convincente que desafía a T'Challa en lo físico, emocional y moral. Su presencia imponente se combina con momentos de vulnerabilidad, especialmente al mostrar su conexión con la historia de Wakanda y su dolor por la pérdida de su padre. La actuación de Jordan eleva el conflicto central de la película, convirtiendo la rivalidad entre los protagonistas en algo más que un enfrentamiento físico. Es un choque de ideales y perspectivas sobre liderazgo y justicia global. Lupita Nyong'o interpreta a Nakia, una espía de Wakanda y antigua amante de T'Challa. Nyong'o aporta al personaje un equilibrio entre determinación, empatía y sensibilidad moral. Nakia representa la voz humanitaria de la película, ya que su trabajo en Wakanda y en el exterior la lleva a proteger a los marginados y oprimidos, cuestionando la política de aislamiento de su nación. La actriz logra transmitir la fuerza de Nakia en combate y la persuasión de sus argumentos en escenas diplomáticas y de planificación estratégica. Además, Nyong'o desarrolla la química con Chadwick Boseman de manera convincente, mostrando un vínculo romántico y de confianza mutua que humaniza al protagonista y le da profundidad emocional a su historia. Danai Gurira interpreta a Okoye, la general de las Dora Milaje, las guerreras de élite que protegen al rey de Wakanda. Gurira encarna un personaje que combina lealtad absoluta, disciplina y fuerza física, con un código moral rígido. Su trabajo actoral destaca en las escenas de combate,
donde demuestra habilidades marciales impresionantes y una presencia dominante, mientras que en los momentos de tensión política, su interpretación refleja la sabiduría y el compromiso con el bienestar de Wakanda. Okoye no solo es un pilar de la protección del rey, sino también un ejemplo de liderazgo femenino, mostrando que la fuerza y la lealtad no están reñidas con la inteligencia y la estrategia. Leticia Wright interpreta a Shuri, la hermana menor de T'Challa, y una de las mentes más brillantes de Wakanda. Wright aporta al personaje un ingenio y una frescura únicos, combinando humor con inteligencia tecnológica avanzada. Shuri es responsable de diseñar y mantener el traje de Black Panther, así como otros dispositivos tecnológicos que son fundamentales para la protección y desarrollo del país. La actriz logra transmitir entusiasmo y curiosidad científica, lo que convierte a Shuri en un personaje cercano y entrañable, mientras que su capacidad de resolver problemas y pensar estratégicamente en momentos críticos subraya su rol crucial en la narrativa. Su química con el hermano añade un componente familiar que refuerza los temas de legado y responsabilidad. Angela Bassett interpreta a Ramonda, la reina madre de Wakanda. Bassett aporta al personaje una autoridad natural y un profundo sentido de sabiduría, siendo un pilar emocional para T'Challa. A través de su interpretación, Ramonda representa la tradición y la historia de Wakanda, guiando a su hijo y al país en momentos de crisis. Bassett combina suavidad y firmeza, mostrando una mezcla de amor maternal y fortaleza política que refuerza la idea de que el liderazgo requiere tanto corazón como decisión. Forest Whitaker interpreta a Shuri, un anciano y consejero espiritual que guía a T'Challa en cuestiones de liderazgo y moralidad. Whitaker aporta al personaje un aire de misticismo y profundidad, sirviendo como puente entre la historia ancestral de Wakanda y las decisiones del presente. Su interpretación transmite serenidad, autoridad moral y la importancia del conocimiento ancestral en la formación de un líder, especialmente en momentos donde T'Challa debe tomar decisiones difíciles que afectan el futuro de su nación. Daniel Kaluuya interpreta a W'Kabi, un aliado cercano de T'Challa y líder de la seguridad fronteriza de Wakanda. Kaluuya ofrece una actuación que refleja la tensión entre la lealtad a la nación y la amistad con el rey, especialmente cuando surgen conflictos internos a causa de Killmonger. Su personaje muestra que la política interna puede ser tan desafiante como las amenazas externas, y su interpretación añade capas de complejidad al mundo de Wakanda, mostrando la diversidad de opiniones y enfoques dentro de la sociedad wakandiana. Martin Freeman interpreta a Everett K. Ross, un agente de la CIA que se convierte en aliado de T'Challa y Nakia. Freeman aporta al personaje un humor sutil y un enfoque más pragmático, ofreciendo una perspectiva externa sobre Wakanda y sus conflictos internos. Su participación en la película sirve para conectar la narrativa de Wakanda con el mundo exterior, mostrando cómo las decisiones del país afectan y son afectadas por actores internacionales. La actuación de Freeman combina sorpresa, inteligencia y humanidad, lo que facilita que el público se identifique con su posición como observador y mediador. Andy Serkis interpreta a Ulysses Klaue, un traficante de armas y antiguo enemigo de Wakanda. Serkis ofrece una actuación villanesca con carisma, mostrando un personaje que encarna la amenaza externa hacia Wakanda. Klaue aporta tensión y riesgo a la trama, siendo un catalizador para que T'Challa asuma su rol de protector y líder. La interpretación de Serkis combina agresividad y astucia, convirtiendo a Klaue en un antagonista convincente que complementa la amenaza representada por Killmonger, mientras su historia personal también conecta con los traumas históricos de Wakanda y su aislamiento. Otros actores como Winston Duke, interpretando a M'Baku, líder de la tribu Jabari, muestran la diversidad política y cultural dentro de Wakanda. Duke aporta una mezcla de fuerza y humor, especialmente durante la ceremonia de desafío al trono, donde su personaje desafía a T'Challa. M'Baku representa la tradición, el respeto a la jerarquía y la fuerza física, y su evolución a lo largo de la película refleja cómo incluso aquellos que inicialmente se oponen al rey pueden reconocer su valía y contribuir al bien común. El conjunto del reparto femenino, incluyendo a Florence Kazumba como Ayo, otra miembro de las Dora Milaje, y Navi Yabi como Shuri en interacciones específicas, destaca por mostrar la importancia de las mujeres en la defensa y administración de Wakanda. Estas actuaciones refuerzan el mensaje de la película sobre empoderamiento femenino, liderazgo compartido y cooperación en lugar de jerarquía exclusiva basada en género. Cada actriz contribuye a crear un mundo donde la valentía, la inteligencia y la moralidad
son cualidades esenciales para proteger y guiar al país. El trabajo colectivo del reparto es notable por su capacidad de equilibrar acción, drama, comedia y momentos emocionales profundos. Cada personaje no solo cumple un rol en la narrativa, sino que también aporta capas de complejidad que enriquecen la historia. Desde la responsabilidad del rey, la ambición de Killmonger, la inventiva de Shuri, la lealtad de Okoye, hasta la sabiduría de Ramonda y Shuri. La química entre los actores principales y secundarios permite que las escenas de interacción política, familiar o romántica sean creíbles y cargadas de significado, mientras que las escenas de combate y estrategia muestran coordinación, preparación física y comprensión del mundo de Wakanda como un ecosistema complejo y cohesivo. Además, la interpretación de los actores logra transmitir la identidad cultural de Wakanda. A través del lenguaje corporal, la forma de hablar, la vestimenta y las interacciones entre tribus, el reparto contribuye a dar vida a una nación que se siente real y con historia. La autenticidad de las actuaciones, combinada con la dirección artística y la cinematografía, crea un mundo que va más allá de la fantasía, mostrando un país africano poderoso y tecnológicamente avanzado, con tradiciones profundas y un sentido de comunidad que guía la toma de decisiones de sus líderes. En conclusión, el trabajo del reparto de Black Panther es fundamental para el éxito y la resonancia de la película. Cada actor aporta no solo habilidades interpretativas, sino también una visión del mundo de Wakanda que combina tradición, innovación, ética y emoción. Desde la intensidad de Chadwick Boseman y Michael B. Jordan, pasando por la brillantez tecnológica de Leticia Wright y la fuerza de Danai Gurira, hasta la sabiduría de Angela Bassett y Forest Whitaker, el elenco logra crear un equilibrio perfecto entre acción, drama y profundidad cultural. Black Panther, 2018, es mucho más que una película de superhéroes. Es un fenómeno cultural que combina acción, política, historia y temas sociales, todo dentro de un marco cinematográfico espectacular. Dirigida por Ryan Coogler, la película sigue la historia de T'Challa, interpretado magistralmente por Chadwick Boseman, quien debe asumir el trono de Wakanda tras la muerte de su padre y enfrentarse a un enemigo poderoso que desafía su liderazgo. Desde su estreno, Black Panther ha sido aclamada tanto por su narrativa como por la representación cultural africana y su enfoque innovador dentro del género de superhéroes. La película destaca en múltiples niveles, comenzando por su construcción del mundo. Wakanda es presentada como un país africano avanzado tecnológicamente, pero aislado del resto del mundo, lo que permite explorar temas de identidad cultural, soberanía y modernidad. La cinematografía es impresionante, con paisajes que combinan elementos naturales africanos y arquitectura futurista, y un diseño de vestuario que refleja distintas tribus y tradiciones. La atención al detalle hace que el espectador sienta que Wakanda es un lugar real, con historia, políticas internas y conflictos sociales propios, lo que eleva la película por encima de muchos otros filmes de superhéroes que se centran únicamente en la acción. Uno de los elementos más poderosos de Black Panther es su exploración del liderazgo y la responsabilidad. T'Challa debe equilibrar ser un rey justo con su papel como protector del país y del mundo exterior. Este conflicto se intensifica con la llegada de Eric Killmonger, Michael B. Jordan, cuyo enfoque radical sobre la justicia y la liberación global desafía las políticas de Wakanda. La película no presenta a Killmonger como un villano tradicional, más bien, lo convierte en un antagonista comprensible, cuyas motivaciones provienen de injusticias históricas y experiencias personales de opresión. Esto permite que la narrativa explore dilemas morales complejos, mostrando que las decisiones de liderazgo son raramente blancas o negras. La confrontación entre T'Challa y Killmonger va más allá de lo físico y se convierte en un choque de ideales, lo que hace que el conflicto sea profundo y emocionalmente resonante. El elenco de la película contribuye significativamente a su impacto. Chadwick Boseman aporta una combinación de dignidad, fuerza y vulnerabilidad a T'Challa, logrando que el público se conecte con su evolución como líder. Michael B. Jordan ofrece una actuación intensa y emocionalmente cargada, haciendo de Killmonger un personaje inolvidable. Las actuaciones de Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Leticia Wright, Angela Bassett y Forest Whitaker refuerzan la narrativa, cada uno aportando profundidad a sus roles y mostrando cómo Wakanda depende de una comunidad sólida y de relaciones complejas entre sus miembros. La química entre los personajes hace que las interacciones políticas, familiares y románticas
sean creíbles y emocionalmente satisfactorias. Otro aspecto destacable es la forma en que la película equilibra acción, emoción y humor. Las escenas de combate están coreografiadas con precisión, desde los duelos rituales hasta las batallas a gran escala en Wakanda y sus alrededores. Sin embargo, Coogler también incluye momentos de humor inteligente, principalmente a través de Shuri, Leticia Wright, cuya curiosidad tecnológica y sarcasmo proporcionan alivio cómico sin restar seriedad al conflicto central. Este balance entre tensión, acción y comedia hace que la película sea entretenida y dinámica, manteniendo al espectador involucrado durante sus más de 2 horas de duración. La música de Black Panther, dirigida por Ludwig Göransson, es otro punto fuerte. La banda sonora fusiona ritmos africanos tradicionales con sonidos modernos, creando un paisaje sonoro que complementa perfectamente la estética visual de Wakanda. La música no solo acompaña la acción, sino que también refuerza los momentos emocionales y culturales, destacando la identidad africana y la profundidad de los personajes. Este enfoque musical ayuda a sumergir al público en la experiencia, haciendo que la película sea más que entretenimiento visual. Es una experiencia sensorial completa. Temáticamente, Black Panther aborda cuestiones de identidad, raza, historia y justicia global. La película invita a reflexionar sobre cómo los recursos y el poder pueden ser usados para el beneficio propio o para la transformación social. A través del conflicto entre T'Challa y Killmonger, se cuestiona si es mejor mantener la tradición y protegerse de influencias externas, o intervenir para corregir injusticias históricas. Este debate es relevante no solo dentro de la narrativa, sino también en un contexto global, lo que hace que la película tenga resonancia más allá del mundo ficticio de Wakanda. La representación de un país africano poderoso, autosuficiente y avanzado tecnológicamente, es un cambio refrescante dentro del género, que ha estado dominado históricamente por historias centradas en Estados Unidos o Europa. La película Black Panther, dirigida por Ryan Coogler, es una de las producciones más importantes del Marvel Cinematic Universe, no solo por su impacto cultural, sino también por el enorme trabajo técnico detrás de sus efectos visuales, VFX, y gráficos generados por computadora, CGI. Estrenada en 2018, la película presenta el reino ficticio de Wakanda, un país africano tecnológicamente avanzado que permanece oculto del resto del mundo. Para dar vida a este universo complejo y futurista, el equipo de producción utilizó una combinación sofisticada de escenarios reales, efectos prácticos y un amplio uso de CGI, creado por múltiples estudios de efectos visuales. Uno de los aspectos más destacados de los efectos visuales en la película es la creación del mundo de Wakanda. Aunque algunas escenas se filmaron en locaciones reales y sets construidos, gran parte del entorno visible en pantalla fue generado digitalmente. Wakanda debía parecer una nación africana auténtica, pero también extremadamente avanzada tecnológicamente. Para lograr esto, los diseñadores visuales combinaron referencias arquitectónicas de diferentes regiones de África con elementos futuristas. Los artistas digitales crearon enormes ciudades llenas de rascacielos, inspirados en diseños tradicionales africanos, paisajes naturales, montañas, mercados y sistemas de transporte avanzados. Estas estructuras fueron modeladas en 3D y luego integradas con imágenes reales mediante técnicas avanzadas de composición digital. El proceso de creación de Wakanda implicó un extenso trabajo de investigación cultural y artística. El equipo de diseño, liderado por especialistas en arte conceptual y efectos visuales, analizó patrones textiles africanos, esculturas, arquitectura tribal y paisajes naturales para desarrollar un estilo visual único. Posteriormente, estos elementos fueron digitalizados y transformados en estructuras tridimensionales mediante software de modelado 3D. Después de esto, los artistas aplicaron texturas, iluminación y simulaciones atmosféricas para hacer que los entornos digitales se vieran realistas cuando se mezclaban con el material filmado. Los efectos visuales también fueron fundamentales para representar el mineral ficticio, vibranium, que es el recurso más valioso de Wakanda. El vibranium es presentado como un metal con propiedades energéticas extraordinarias, capaz de absorber y liberar energía. Para representar visualmente estas características, los artistas de CGI desarrollaron efectos luminosos y patrones energéticos que se activan cuando el metal interactúa con fuerzas externas. Esto se observa especialmente en el traje del protagonista,
donde la energía púrpura se desplaza por la superficie del traje cuando absorbe impactos. Estos efectos se generaron mediante simulaciones digitales y animaciones de partículas cuidadosamente diseñadas. El traje de Black Panther es otro ejemplo importante del uso de CGI. Aunque en muchas escenas, el actor Chadwick Boseman utilizó un traje físico durante el rodaje, numerosas secuencias requirieron una versión completamente digital del personaje. Esto fue especialmente necesario durante escenas de acción intensas, acrobacias complejas o momentos donde el personaje realiza movimientos imposibles para un actor real. Para crear la versión digital, los artistas escanearon el cuerpo del actor y el traje real, utilizando tecnología de escaneo tridimensional. Posteriormente, construyeron un modelo digital detallado que podía animarse libremente en el entorno virtual. Una parte significativa de los efectos visuales se utilizó en las secuencias de combate. Las peleas entre T'Challa y su rival principal, interpretado por Michael B. Jordan, requerían la combinación de coreografías reales y animaciones digitales. En algunas escenas, los actores realizaron la lucha físicamente sobre sets reales o plataformas especiales. Sin embargo, cuando las peleas implicaban saltos enormes, impactos extremos o movimientos imposibles, los personajes se reemplazaban por versiones digitales completamente animadas. Este proceso se conoce como Digital Doubles y permite a los animadores controlar cada aspecto del movimiento. La secuencia del combate final en las minas de Vibranium es uno de los momentos más intensivos en efectos visuales de toda la película. En esta escena, T'Challa y su enemigo luchan dentro de un sistema ferroviario futurista que transporta Vibranium a gran velocidad. El entorno fue creado casi completamente con CGI, incluyendo los túneles, los trenes magnéticos y la iluminación energética del mineral. Los trenes que atraviesan el escenario generan pulsos electromagnéticos que desactivan temporalmente los trajes de Vibranium, lo que produce cambios visuales en la superficie de los trajes digitales. Este tipo de interacción entre elementos físicos y digitales requirió simulaciones complejas y una cuidadosa sincronización entre animación, iluminación y composición. Otro elemento importante del CGI en la película es la creación de vehículos futuristas. Wakanda cuenta con una amplia variedad de transportes avanzados, como aeronaves, motocicletas y trenes magnéticos. Muchos de estos vehículos fueron diseñados completamente en 3D. Los artistas modelaron cada componente del vehículo y posteriormente aplicaron materiales digitales que imitaban metales, cristales y superficies energéticas. Además, se añadieron simulaciones aerodinámicas y efectos de partículas para representar el movimiento del aire, polvo o energía cuando los vehículos se desplazan a gran velocidad. Las escenas de persecución en Corea del Sur representan uno de los ejemplos más complejos de integración entre efectos prácticos y CGI. Algunas partes de la persecución se filmaron con autos reales y cámaras montadas en vehículos. Sin embargo, muchas de las maniobras peligrosas, choques y destrucción de edificios fueron creadas digitalmente. Los artistas utilizaron simulaciones físicas para recrear la deformación de los automóviles, el impacto contra estructuras y la dispersión de escombros. Este tipo de simulaciones permite que los objetos digitales reaccionen de manera realista a fuerzas físicas como la gravedad o la velocidad. La tecnología holográfica de Wakanda también fue desarrollada mediante efectos visuales. En varias escenas se muestran interfaces holográficas flotantes utilizadas para comunicación, control de vehículos y análisis científico. Estas interfaces fueron diseñadas por artistas gráficos que crearon animaciones digitales inspiradas en conceptos de ciencia ficción. Posteriormente, los efectos se integraron con la actuación de los actores mediante técnicas de seguimiento de movimiento y composición digital. De esta forma, los personajes parecen interactuar físicamente con las proyecciones holográficas. El uso de CGI también fue crucial para crear la Ancestral Plane, un plano espiritual donde el protagonista se encuentra con sus antepasados. Estas escenas presentan un paisaje surrealista con árboles iluminados, cielos púrpura y panteras negras brillantes. El entorno fue creado completamente en CGI para lograr una atmósfera etérea y simbólica. Los artistas digitales utilizaron técnicas de iluminación volumétrica, partículas flotantes y simulaciones de niebla para dar al espacio un aspecto mágico y espiritual. La creación de animales digitales también fue parte del proceso de efectos visuales. En la Ancestral Plane aparecen panteras negras que representan los espíritus protectores de Wakanda.
Aunque se utilizaron referencias de panteras reales para estudiar su anatomía y movimiento, los animales que aparecen en pantalla son modelos tridimensionales animados por computadora. Los animadores estudiaron grabaciones de animales reales para reproducir con precisión sus movimientos musculares, su forma de caminar y su comportamiento natural. Otro componente clave del trabajo de VFX fue la composición digital. Este proceso consiste en combinar múltiples capas de imagen para crear la escena final. En muchas tomas de la película, los actores fueron filmados frente a pantallas verdes o azules. Posteriormente, los artistas reemplazaron el fondo con entornos digitales, ciudades futuristas o paisajes naturales creados en 3D. Además, se ajustaron la iluminación, los colores y las sombras para que todos los elementos parecieran formar parte del mismo espacio físico. El uso de captura de movimiento también jugó un papel importante en varias secuencias. Algunos movimientos complejos de combate y acrobacias fueron registrados mediante sensores colocados en el cuerpo de los actores o especialistas. Estos sensores capturaban información sobre la posición y rotación de cada parte del cuerpo en tiempo real. Los datos se transferían posteriormente a modelos digitales, permitiendo que los personajes animados replicaran con precisión los movimientos humanos. La iluminación digital fue otro elemento esencial para la integración de los efectos visuales. Los artistas debían asegurarse de que los personajes y objetos digitales recibieran la misma iluminación que los elementos reales filmados en el set. Para lograr esto, se utilizaban fotografías de referencia, mapas de iluminación de 360 grados y simulaciones físicas de la luz. Este proceso permitía que los modelos digitales proyectaran sombras realistas y reflejaran la luz del entorno de manera convincente. La producción de efectos visuales para la película involucró a múltiples estudios internacionales especializados en VFX. Cada estudio se encargó de diferentes secuencias o tipos de efectos, como animación de personajes, simulación de destrucción, diseño de entornos o composición final. Este enfoque colaborativo permitió dividir el enorme volumen de trabajo necesario para una superproducción de esta escala. El proceso de renderizado fue una de las etapas más intensivas desde el punto de vista técnico. Una vez que los modelos, texturas, animaciones e iluminación estaban completos, las computadoras debían calcular la imagen final cuadro por cuadro. Cada cuadro podía tardar varias horas en procesarse, dependiendo de la complejidad de la escena. Debido a que una película contiene miles de cuadros, los estudios utilizaron enormes granjas de servidores, conocidas como render farms, para procesar los datos en paralelo. Además de la tecnología, el éxito de los efectos visuales también dependió de decisiones artísticas. Los directores de VFX trabajaron estrechamente con el director y el equipo de diseño de producción para mantener una coherencia visual en toda la película. El objetivo era que los efectos digitales no parecieran artificiales ni excesivos, sino que se integraran de forma natural con la narrativa y el estilo visual del film. El resultado final fue una película que combina acción, cultura y tecnología visual de manera innovadora. Los efectos visuales permitieron representar un mundo que mezcla tradición africana con futurismo avanzado, creando una estética única dentro del género de superhéroes. Gracias a este trabajo técnico, Wakanda se convirtió en uno de los entornos ficticios más reconocibles del cine contemporáneo. En conclusión, los efectos visuales y el CGI fueron elementos fundamentales para el éxito visual de Black Panther. Desde la creación completa de Wakanda hasta los trajes de vibranium, las batallas espectaculares, los vehículos futuristas y los paisajes espirituales, cada aspecto de la película dependió de una combinación sofisticada de arte digital, tecnología avanzada y creatividad cinematográfica. El resultado demuestra cómo el cine moderno utiliza los efectos visuales no solo para crear espectáculo, sino también para construir mundos imaginarios complejos y culturalmente significativos. La película Black Panther se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más importantes del cine de superhéroes moderno. Desde su estreno, generó académicos y espectadores debido a su impacto cultural, su representación de la identidad africana y su integración dentro del universo narrativo de las películas de superhéroes. Sin embargo, como cualquier producción cinematográfica de gran escala, la película posee tanto aspectos positivos como negativos. Analizar sus fortalezas y debilidades permite comprender mejor por qué tuvo un impacto tan significativo y también
¿Qué elementos podrían haberse desarrollado de manera más efectiva? Uno de los aspectos más positivos de la película es su importancia cultural y simbólica. Durante décadas, el cine de superhéroes estuvo dominado principalmente por personajes occidentales y representaciones limitadas de culturas africanas o afrodescendientes. La película cambió parcialmente esta dinámica al presentar una historia centrada en un país africano ficticio que no está marcado por la pobreza, la colonización o el conflicto, sino por el desarrollo tecnológico y la riqueza cultural. Wakanda se presenta como una nación poderosa, independiente y avanzada, lo que ofrece una visión alternativa de África que rara vez se muestra en el cine comercial. Este enfoque tuvo un impacto importante en la representación cultural, especialmente para audiencias que pocas veces se ven reflejadas en producciones de gran presupuesto. Otro punto fuerte es el diseño visual y la dirección artística. La película destaca por su estilo visual único, que combina elementos de diferentes culturas africanas con tecnología futurista. El vestuario, la arquitectura, los objetos tecnológicos y los paisajes fueron diseñados cuidadosamente para crear un mundo coherente y visualmente distintivo. Los trajes tradicionales mezclados con armaduras tecnológicas y dispositivos avanzados contribuyen a una estética conocida como afrofuturismo. Este enfoque artístico no solo crea una identidad visual diferente a otras películas de superhéroes, sino que también amplía las posibilidades creativas dentro del género. El desarrollo de algunos personajes también es uno de los aspectos positivos más destacados. El protagonista T'Challa es presentado como un líder que debe enfrentar dilemas políticos y morales, no solo conflictos físicos. Su proceso de crecimiento se centra en comprender qué significa gobernar un país poderoso en un mundo desigual. La historia explora temas como la responsabilidad internacional, el aislamiento político y la justicia histórica. Este tipo de conflicto interno añade una dimensión más profunda al personaje, alejándolo de la figura del héroe tradicional que simplemente lucha contra villanos sin cuestionar su papel en el mundo. El antagonista de la película también es considerado uno de los villanos más interesantes dentro del cine de superhéroes. Sus motivaciones están vinculadas a problemas históricos reales, como la diáspora africana, la desigualdad racial y las consecuencias del colonialismo. En lugar de ser simplemente un personaje malvado sin motivaciones claras, el antagonista plantea una crítica directa al aislamiento de Wakanda y al sufrimiento de las comunidades afrodescendientes fuera del país. Este conflicto ideológico entre el protagonista y el antagonista añade complejidad narrativa a la historia, ya que ambos personajes tienen argumentos que pueden resultar comprensibles para el público. Otro punto positivo importante es la presencia de personajes femeninos fuertes y bien desarrollados. En muchas películas de superhéroes, las mujeres suelen ocupar roles secundarios o limitados. En esta película, varios personajes femeninos tienen funciones clave dentro de la historia. Algunas son guerreras altamente entrenadas, otras son científicas responsables del desarrollo tecnológico del país, y otras participan activamente en la política y la toma de decisiones. Esta diversidad de roles contribuye a mostrar una sociedad más equilibrada y compleja, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del país. La música y el sonido también constituyen una fortaleza significativa. La banda sonora combina instrumentos tradicionales africanos con música contemporánea, creando una identidad sonora que complementa el estilo visual de la película. Este enfoque musical ayuda a reforzar la atmósfera cultural de Wakanda y contribuye a la inmersión del espectador en el mundo ficticio de la historia. Además, la mezcla entre música orquestal y sonidos modernos refleja la combinación entre tradición y tecnología que define al país ficticio. A pesar de todas estas fortalezas, la película también presenta algunos aspectos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los problemas más mencionados es el ritmo narrativo en ciertas partes de la historia. Aunque la primera mitad de la película introduce de manera interesante el mundo de Wakanda y sus personajes, algunas secciones intermedias pueden sentirse más lentas o cargadas de exposición. La necesidad de explicar la política interna del país, la historia del vibranium y las relaciones familiares provoca momentos donde la narrativa se vuelve más explicativa que dinámica. Otro aspecto criticado es la calidad inconsistente de algunos efectos visuales. Aunque muchas escenas presentan un nivel técnico impresionante, especialmente en la construcción del mundo de Wakanda, otras secuencias de acción muestran un CGI menos convincente.
Esto es particularmente evidente en ciertas escenas de combate o persecución, donde los movimientos de los personajes digitales pueden parecer menos realistas. En una producción de gran presupuesto, algunos espectadores esperaban un nivel de consistencia mayor en todos los efectos visuales. El combate final es otro elemento que ha recibido críticas mixtas. Aunque la escena intenta ser espectacular y emocionalmente intensa, algunos espectadores consideran que depende demasiado de efectos digitales y pierde parte de la tensión dramática que se había construido anteriormente en la película. El enfrentamiento ocurre en un entorno muy cargado de CGI, lo que puede hacer que el impacto emocional se vea reducido en comparación con escenas más íntimas o físicas de la película. Otro punto negativo que algunos críticos han señalado es que la historia sigue una estructura bastante tradicional dentro del género de superhéroes. A pesar de sus innovaciones culturales y visuales, la narrativa básica sigue el modelo clásico de origen: conflicto con un antagonista, pérdida temporal del héroe y victoria final. Esto hace que algunos elementos de la trama resulten predecibles para espectadores familiarizados con otras películas del mismo género. También se ha argumentado que ciertos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Aunque algunos personajes femeninos tienen roles importantes, otros personajes dentro de la corte de Wakanda o dentro del ejército aparecen solo de manera limitada. Esto puede hacer que ciertas relaciones o decisiones dentro de la historia no tengan todo el peso emocional que podrían haber tenido con mayor tiempo de desarrollo. Además, el tratamiento de algunos temas políticos se queda en un nivel relativamente superficial. La película introduce ideas complejas relacionadas con la desigualdad global, la diáspora africana y el aislamiento nacional, pero no siempre profundiza completamente en las implicaciones de estos temas. Algunas críticas sugieren que la película plantea preguntas importantes, pero ofrece soluciones narrativas relativamente simples hacia el final de la historia. El tono de la película también ha sido objeto de debate. Mientras que muchas escenas abordan temas serios y conflictos históricos, otras incorporan momentos de humor característicos del cine de superhéroes moderno. Aunque este humor puede hacer que la película sea más accesible para audiencias amplias, algunos espectadores consideran que reduce la intensidad dramática de ciertas escenas que podrían haber sido más impactantes si se mantuviera un tono más serio. Otro aspecto discutido es la duración y la distribución del tiempo entre acción y desarrollo narrativo. Algunas personas consideran que la película dedica demasiado tiempo a explicar el mundo de Wakanda y menos a desarrollar el conflicto principal. Esto puede generar una sensación de desequilibrio entre la construcción del mundo y el avance de la trama central. A pesar de estos puntos negativos, muchos críticos coinciden en que las debilidades de la película no eclipsan sus logros más importantes. El impacto cultural, la representación diversa y la creación de un mundo ficticio único han convertido a la película en una obra influyente dentro del cine contemporáneo. Su éxito también demostró que las historias centradas en culturas diferentes a las tradicionales de Hollywood pueden tener una gran aceptación internacional. En última instancia, la película representa un equilibrio entre innovación y tradición dentro del cine de superhéroes. Por un lado, introduce nuevas perspectivas culturales, visuales y temáticas que amplían los límites del género. Por otro lado, mantiene muchas de las convenciones narrativas que caracterizan a las producciones de superhéroes. Este equilibrio puede explicar por qué la película logró atraer tanto a críticos como a audiencias masivas. En conclusión, la película posee numerosas fortalezas, como su impacto cultural, su diseño visual distintivo, sus personajes complejos y su exploración de temas políticos y sociales. Al mismo tiempo, presenta ciertas debilidades relacionadas con el ritmo narrativo, algunos efectos visuales inconsistentes y una estructura argumental relativamente convencional. Su éxito financiero no solo reflejó el interés del público por el personaje y el universo narrativo en el que se desarrolla la historia, sino también el impacto cultural que generó en audiencias de todo el mundo. Analizar el informe de taquilla y los detalles de su lanzamiento en formato doméstico permite comprender cómo la película se transformó en un fenómeno global. El estreno de la película fue planificado estratégicamente para aprovechar un periodo del calendario cinematográfico con poca competencia directa. El lanzamiento ocurrió en febrero, un mes que históricamente no era considerado el más fuerte para grandes producciones, pero que en años recientes comenzó a ser utilizado por estudios para estrenos importantes. La expectativa del público era extremadamente alta antes del lanzamiento,
debido a la popularidad del personaje dentro del universo cinematográfico y a su aparición previa en otra película del mismo universo. Además, las primeras críticas y reacciones anticipadas fueron muy positivas, lo que generó un aumento significativo en la demanda de entradas. Durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, la película alcanzó cifras de taquilla excepcionalmente altas. El estreno se extendió durante el fin de semana del Día de los Presidentes, lo que permitió que la película tuviera un periodo de 4 días de exhibición con ingresos aún mayores. Los cines registraron una asistencia masiva, con salas completamente llenas en muchas ciudades. Este debut se convirtió en uno de los más grandes en la historia para una película estrenada en febrero, y uno de los más fuertes para una producción de superhéroes en general. El rendimiento durante las semanas posteriores también fue impresionante. A diferencia de muchas películas que experimentan una caída significativa después de su estreno, esta producción mantuvo niveles de audiencia relativamente estables durante varias semanas. Esto se debió en parte al boca a boca positivo entre el público, que recomendaba la película por su historia, sus personajes y su relevancia cultural. Muchas personas regresaron al cine para verla más de una vez, lo que contribuyó a mantener altos ingresos durante un periodo prolongado. El desempeño en el mercado doméstico fue particularmente notable. La película permaneció durante varias semanas entre las primeras posiciones de taquilla y logró superar rápidamente importantes cifras acumuladas. A lo largo de su exhibición en salas de cine en Estados Unidos y Canadá, la película alcanzó ingresos que la colocaron entre las producciones más exitosas de todos los tiempos dentro de ese mercado. Esto fue especialmente significativo porque pocas películas logran mantener un nivel tan alto de recaudación durante tantos fines de semana consecutivos. En el mercado internacional, la película también obtuvo resultados muy fuertes. Se estrenó en numerosos países alrededor del mundo, incluyendo mercados clave en Europa, Asia, América Latina y África. Aunque el rendimiento varió dependiendo de la región, en general, la recepción fue muy positiva. En muchos países se convirtió en una de las películas más vistas del año. El éxito internacional demostró que la historia y los personajes tenían atractivo global, incluso en regiones donde el personaje no era tan conocido previamente. En algunos mercados internacionales, la película enfrentó desafíos relacionados con diferencias culturales o preferencias de audiencia. Sin embargo, la fuerte campaña de marketing y el interés global por las producciones de superhéroes ayudaron a superar estas barreras. Además, el enfoque visual y tecnológico de la película atrajo a espectadores interesados en el espectáculo cinematográfico, independientemente de su familiaridad con el personaje principal. El marketing desempeñó un papel fundamental en el éxito de la película. La campaña promocional incluyó avances cinematográficos, entrevistas con el elenco, eventos especiales y una presencia muy fuerte en redes sociales. También se organizaron proyecciones especiales y eventos culturales que celebraban los temas de la película. Este enfoque ayudó a generar un sentido de comunidad entre los espectadores y aumentó el interés del público antes del estreno. El presupuesto de producción de la película fue considerablemente alto, como es habitual en las grandes producciones de superhéroes. Sin embargo, los ingresos de taquilla superaron ampliamente los costos de producción y marketing. Esto convirtió a la película en una de las más rentables dentro de su universo cinematográfico. El enorme margen entre el presupuesto y los ingresos finales consolidó su posición como uno de los proyectos más exitosos del estudio responsable. A lo largo de su exhibición mundial, la película acumuló ingresos que superaron ampliamente la marca de los $1.000 millones. Alcanzar esta cifra es considerado un logro importante dentro de la industria cinematográfica, ya que solo un número limitado de producciones logra ese nivel de recaudación global. Este resultado colocó a la película entre las producciones más exitosas del año y entre las más exitosas del género de superhéroes en ese momento. Después de completar su recorrido en los cines, la película inició su transición al mercado de entretenimiento doméstico. Este proceso generalmente ocurre varios meses después del estreno en salas, cuando los ingresos de taquilla comienzan a disminuir. El lanzamiento doméstico permite que el público disfrute de la película en casa, mediante diferentes formatos físicos y digitales. El estreno en formato digital fue el primer paso en esta fase. Las plataformas de distribución digital permitieron que los espectadores compraran o alquilaran la película para verla en dispositivos electrónicos como televisores inteligentes, computadoras o tabletas.
Este tipo de lanzamiento se ha vuelto cada vez más importante en la industria, ya que muchos espectadores prefieren consumir contenido desde sus hogares en lugar de acudir al cine. Posteriormente se realizó el lanzamiento en formatos físicos, incluyendo DVD, Blu-ray y versiones de alta definición. Estas ediciones físicas fueron diseñadas para atraer tanto a espectadores casuales como a coleccionistas. Las versiones en Blu-ray ofrecían una calidad de imagen y sonido superior, lo que permitía apreciar mejor los efectos visuales y el diseño sonoro de la película. Además, algunas ediciones incluían empaques especiales o ilustraciones exclusivas. Uno de los aspectos más atractivos del lanzamiento en entretenimiento doméstico fue la inclusión de contenido adicional. Estos materiales extras incluían escenas eliminadas, documentales detrás de cámaras y comentarios del equipo creativo. Los documentales exploraban diferentes aspectos de la producción, como el diseño de vestuario, la creación de efectos visuales y el desarrollo de la música. Este tipo de contenido permite a los fanáticos conocer más sobre el proceso creativo detrás de la película. Las escenas eliminadas también generaron interés entre los espectadores. Estas secuencias, que no fueron incluidas en la versión final proyectada en cines, muestran momentos adicionales de interacción entre personajes o versiones alternativas de algunas escenas. Aunque muchas de estas escenas fueron eliminadas por razones de ritmo narrativo, ofrecen una perspectiva interesante sobre el desarrollo original de la historia. Los comentarios del director y del equipo creativo proporcionan otro nivel de análisis para los espectadores interesados en la producción cinematográfica. En estas pistas de audio, los realizadores discuten decisiones artísticas, desafíos técnicos y el proceso de filmación. Este tipo de contenido es especialmente valioso para estudiantes de cine o fanáticos que desean comprender mejor cómo se realiza una producción de gran escala. El desempeño en el mercado de entretenimiento doméstico también fue muy fuerte. Las ventas iniciales de Blu-ray y DVD fueron extremadamente altas durante las primeras semanas de lanzamiento. Muchas tiendas registraron una demanda significativa, especialmente entre fanáticos del universo cinematográfico al que pertenece la película. El éxito en este mercado complementó los ingresos obtenidos en taquilla y amplió aún más la rentabilidad total del proyecto. Además de los formatos físicos y digitales, la película eventualmente llegó a plataformas de streaming. Estas plataformas permiten a los suscriptores ver la película como parte de su catálogo de contenido disponible. El streaming ha transformado la manera en que las audiencias consumen películas, ya que ofrece acceso inmediato a una amplia biblioteca de títulos desde cualquier lugar con conexión a Internet. La disponibilidad en streaming permitió que nuevas audiencias descubrieran la película incluso años después de su estreno original. Muchas personas que no la habían visto en cines pudieron verla por primera vez en casa, lo que ayudó a mantener su relevancia cultural y su presencia dentro del panorama del entretenimiento. El éxito continuo de la película en diferentes formatos demuestra cómo las producciones modernas pueden generar ingresos a lo largo de múltiples etapas de distribución. Desde su estreno inicial en cines hasta su disponibilidad en plataformas digitales y streaming, la película continúa alcanzando nuevas audiencias y manteniendo su popularidad. En resumen, el informe de taquilla y el lanzamiento en entretenimiento doméstico de Black Panther reflejan el enorme impacto comercial de la película. Su extraordinario desempeño en cines, combinado con fuertes ventas en formatos digitales y físicos, la convirtió en una de las producciones más exitosas de su época. La película, Black Panther, representa uno de los proyectos más importantes dentro del cine de superhéroes moderno, y gran parte de su éxito creativo se debe al trabajo del director y de los guionistas responsables de la historia. La dirección estuvo a cargo de Ryan Coogler, mientras que el guión fue desarrollado principalmente por el propio Coogler, junto con Joe Robert Cole. Ambos creadores trabajaron en estrecha colaboración para construir una narrativa que combinara acción, cultura, política y elementos de ciencia ficción dentro de una historia coherente y emocionalmente resonante. Ryan Coogler es considerado uno de los directores más influyentes de su generación. Antes de dirigir la película, ya había demostrado su talento con proyectos que exploraban temas sociales profundos y personajes complejos. Su estilo cinematográfico se caracteriza por la atención al desarrollo de los personajes, la exploración de conflictos morales y la incorporación de contextos culturales significativos dentro de sus historias. Estas cualidades fueron fundamentales para el enfoque que adoptó al dirigir Black Panther.
una película que debía equilibrar el espectáculo visual típico de los filmes de superhéroes con una narrativa más reflexiva sobre identidad, poder y responsabilidad. El camino de Coogler hacia la dirección de la película comenzó después de que el estudio quedara impresionado por su capacidad para contar historias humanas dentro de contextos dramáticos. Su habilidad para crear personajes emocionalmente complejos lo convirtió en una elección ideal para una película que necesitaba algo más que simples escenas de acción. El estudio buscaba una visión creativa que pudiera transformar la historia del personaje en algo culturalmente significativo, y Coogler demostró tener la sensibilidad y la creatividad necesarias para lograrlo. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Coogler como director fue su enfoque en la autenticidad cultural. Desde las primeras etapas de desarrollo del proyecto, insistió en que el mundo ficticio de Wakanda debía sentirse real y culturalmente rico. Para lograr esto, colaboró con historiadores, artistas, diseñadores y expertos en diferentes culturas africanas. Este proceso de investigación permitió que la película incorporara elementos auténticos de diversas tradiciones africanas, desde el diseño de vestuario hasta los estilos arquitectónicos y los rituales representados en la historia. Coogler también desempeñó un papel clave en la construcción del tono narrativo de la película. Aunque el proyecto forma parte de un universo cinematográfico más amplio lleno de héroes y villanos, el director buscó crear una historia con un enfoque más personal. El conflicto central no se limita a una batalla física entre dos personajes, sino que también presenta un debate ideológico sobre el papel de Wakanda en el mundo. Esta dimensión política y filosófica es uno de los rasgos distintivos del enfoque de Coogler como narrador. Además de dirigir, Coogler participó activamente en el proceso de escritura del guión. El desarrollo del guión implicó múltiples etapas de revisión y colaboración entre el director y el guionista Joe Robert Cole. Ambos trabajaron juntos para adaptar el personaje de los cómics a una narrativa cinematográfica que pudiera conectar con audiencias contemporáneas. El desafío principal consistía en mantener la esencia del personaje original, mientras se construía una historia que explorara temas actuales relacionados con identidad, poder y desigualdad global. Joe Robert Cole, el otro principal guionista del proyecto, es un escritor con amplia experiencia en el desarrollo de guiones para cine y televisión. Antes de trabajar en Black Panther, había participado en varios proyectos relacionados con narrativas dramáticas y de acción. Su colaboración con Coogler permitió combinar dos perspectivas creativas diferentes. Por un lado, la visión cultural y emocional del director, y por otro, la experiencia estructural del guionista en la construcción de historias cinematográficas. El proceso de escritura del guión comenzó con la creación de un esquema general de la historia. En esta etapa inicial, los escritores definieron los principales temas que querían explorar. Uno de los temas centrales era el dilema moral del protagonista, quien debe decidir si su país debe permanecer aislado del mundo o compartir su tecnología y recursos con otras naciones. Este conflicto se convirtió en el eje principal de la narrativa, influyendo en las decisiones de los personajes y en el desarrollo de los eventos a lo largo de la película. Otro elemento importante del guión fue el desarrollo del antagonista. En muchas películas de superhéroes, los villanos suelen ser personajes relativamente simples, cuya única función es oponerse al héroe. Sin embargo, Coogler y Cole querían crear un antagonista cuyas motivaciones fueran comprensibles e incluso, en cierto sentido, justificables. Para lograr esto, desarrollaron una historia de origen compleja para el personaje, vinculada a problemas históricos reales relacionados con la diáspora africana y la desigualdad racial. La relación entre el protagonista y el antagonista es uno de los aspectos narrativos más interesantes del guión. Ambos personajes comparten una conexión familiar y una herencia cultural común, pero tienen visiones completamente diferentes sobre cómo utilizar el poder de Wakanda. Este contraste ideológico permite que la película explore preguntas morales más profundas sobre justicia, responsabilidad y liderazgo. Coogler también influyó en la forma en que se desarrollaron los personajes secundarios dentro del guión. En lugar de limitarse a apoyar al protagonista, muchos de estos personajes tienen sus propios objetivos, habilidades y perspectivas. Algunos representan la tradición de Wakanda, mientras que otros simbolizan su innovación tecnológica o su apertura hacia el mundo exterior. Esta diversidad de puntos de vista contribuye a crear un universo narrativo más rico y complejo. El guión también fue diseñado para equilibrar momentos de acción con escenas de desarrollo emocional. Aunque la película incluye numerosas secuencias de combate,
persecuciones y enfrentamientos espectaculares, también dedica tiempo a explorar las relaciones personales entre los personajes. Las conversaciones entre miembros de la familia real, los debates políticos dentro del Consejo de Wakanda y los momentos de introspección del protagonista ayudan a construir una narrativa más profunda. Otro aspecto interesante del trabajo de Coogler como director fue su colaboración con el elenco de actores. Durante el rodaje, el director alentó a los actores a explorar sus personajes y aportar ideas que pudieran enriquecer la historia. Este enfoque colaborativo permitió que algunas escenas adquirieran una mayor autenticidad emocional. Los actores pudieron experimentar con diferentes interpretaciones de sus personajes, lo que contribuyó a crear actuaciones más naturales y convincentes. El estilo visual de la película también refleja la influencia directa del director. Coogler trabajó estrechamente con el equipo de diseño de producción, cinematografía y efectos visuales para crear una estética única. Su objetivo era que Wakanda se sintiera como un lugar real, con una historia, una cultura y una identidad propias. Para lograrlo, se utilizaron combinaciones de sets físicos, locaciones reales y entornos digitales creados mediante efectos visuales. El director también prestó especial atención al ritmo narrativo de la película. La historia comienza con una introducción al mundo de Wakanda y a su sistema político, lo que permite al público comprender el contexto antes de que comiencen los principales conflictos. A medida que la historia avanza, el ritmo se acelera con secuencias de acción y revelaciones dramáticas que aumentan la tensión narrativa. El trabajo conjunto entre Coogler y Cole demuestra la importancia de la colaboración en el proceso de creación cinematográfica. Aunque cada uno tenía sus propias responsabilidades, ambos compartían la misma visión general para la película. Esta visión incluía no solo crear una historia emocionante, sino también ofrecer una representación cultural significativa que resonara con audiencias de diferentes partes del mundo. Otro aspecto notable del trabajo de los escritores fue su capacidad para integrar la película dentro de un universo cinematográfico más amplio, sin perder su identidad propia. La historia hace referencia a eventos y personajes de otras películas del mismo universo, pero al mismo tiempo, mantiene una narrativa independiente, que puede ser comprendida incluso por espectadores que no estén familiarizados con esas otras historias. El éxito de la película también reforzó la reputación de Coogler como uno de los directores más talentosos de Hollywood. Su capacidad para manejar una producción de gran presupuesto, mientras mantiene una visión artística clara, fue ampliamente reconocida por la industria cinematográfica. Muchos críticos destacaron que logró equilibrar el espectáculo visual con una narrativa significativa, algo que no siempre se consigue en las películas de superhéroes. En conclusión, el trabajo de Ryan Coogler como director y coescritor, junto con la contribución de Joe Robert Cole, fue fundamental para el éxito narrativo y cultural de Black Panther. Su colaboración permitió crear una historia que combina acción espectacular, con temas sociales profundos y personajes complejos. Gracias a su enfoque creativo, la película logró destacarse dentro del género de superhéroes y convertirse en una obra influyente dentro del cine contemporáneo. La música y la banda sonora de Black Panther desempeñan un papel fundamental en la construcción del ambiente emocional y cultural de la película. En una producción cinematográfica de gran escala, la música no solo acompaña las imágenes, sino que también ayuda a definir la identidad de los personajes, el tono narrativo y la atmósfera del mundo ficticio en el que se desarrolla la historia. En este caso, la banda sonora fue compuesta por Ludwig Göransson, un compositor reconocido por su capacidad para combinar estilos musicales diversos y crear partituras innovadoras que enriquecen la experiencia cinematográfica. El trabajo de Ludwig Göransson en la película es considerado uno de los aspectos más distintivos de la producción. Antes de comenzar a componer la música, el compositor realizó una investigación extensa sobre la música africana tradicional. Su objetivo era evitar crear una banda sonora genérica y, en cambio, desarrollar una identidad sonora auténtica que reflejara la cultura del reino ficticio de Wakanda. Para lograrlo, viajó a diferentes regiones de África con el propósito de estudiar instrumentos tradicionales, estilos de canto y patrones rítmicos característicos de diversas culturas africanas. Durante este proceso de investigación, Göransson colaboró con músicos locales y aprendió directamente de ellos. Este enfoque permitió que la música de la película incorporara sonidos y técnicas auténticas, en lugar de simples imitaciones.
El compositor grabó numerosos instrumentos tradicionales y recopiló ritmos que posteriormente serían integrados en la partitura final. Este trabajo de campo fue esencial para crear una banda sonora que reflejara tanto la riqueza cultural africana como el carácter futurista del mundo de Wakanda. Uno de los instrumentos más importantes dentro de la banda sonora es el tambor africano. Los tambores desempeñan un papel central en muchas tradiciones musicales africanas y se utilizan para crear ritmos complejos que transmiten energía, movimiento y emoción. En la película, los tambores se emplean especialmente en escenas de acción y en momentos que representan la fuerza y la identidad cultural de Wakanda. Los patrones rítmicos intensos contribuyen a crear una sensación de poder y dinamismo que refuerza las imágenes en pantalla. Además de los tambores, Goranson incorporó otros instrumentos tradicionales africanos, como el talking drum, el fula flute y diferentes tipos de percusión tribal. Cada uno de estos instrumentos aporta un sonido particular que ayuda a construir la identidad musical de la película. El uso de instrumentos auténticos también permite que la banda sonora tenga una textura sonora más rica y orgánica, en contraste con las partituras completamente orquestales que suelen utilizarse en muchas películas de superhéroes. A pesar de la fuerte presencia de instrumentos tradicionales, la música de la película también incluye una orquesta sinfónica completa. La combinación de instrumentos africanos con una orquesta occidental crea un equilibrio entre tradición y modernidad, lo cual refleja perfectamente la naturaleza de Wakanda como una sociedad que combina cultura ancestral con tecnología avanzada. Las cuerdas, los metales y la percusión orquestal proporcionan una escala épica que es característica del cine de acción contemporáneo. Uno de los aspectos más interesantes de la composición musical es la creación de temas específicos para los personajes principales. En el cine, estos temas se conocen como leitmotivs y sirven para representar musicalmente la identidad o las emociones de un personaje. En la película, el protagonista tiene un tema musical distintivo que combina tambores africanos con elementos orquestales. Este tema se escucha en diferentes variaciones a lo largo de la película, dependiendo del contexto emocional de la escena. El antagonista también tiene su propio tema musical, que presenta un estilo diferente al del protagonista. Mientras que la música del héroe refleja tradición y nobleza, la del antagonista incorpora elementos más agresivos y modernos. Esta diferencia musical ayuda a reforzar el contraste entre las ideologías de los dos personajes. La música se convierte así en una herramienta narrativa que comunica información emocional al espectador, incluso sin necesidad de diálogo. Otro aspecto destacado del trabajo de Goranson es el uso de voces humanas dentro de la banda sonora. En varias pistas musicales se utilizan coros y cantos inspirados en estilos africanos tradicionales. Estas voces aportan una dimensión espiritual y ceremonial a la música, especialmente en escenas relacionadas con la tradición, los rituales y la historia de Wakanda. Los cantos también contribuyen a crear una atmósfera épica y emotiva que amplifica el impacto de las imágenes. La música también desempeña un papel importante en las escenas de acción. Durante las secuencias de combate o persecución, la banda sonora utiliza ritmos rápidos, percusión intensa y secciones de metales poderosas para aumentar la tensión y la energía de la escena. La sincronización entre música y movimiento visual es cuidadosamente diseñada para que cada golpe, salto o impacto tenga un acompañamiento sonoro que refuerce su intensidad. En contraste, las escenas más emocionales utilizan música más suave y melódica. En estos momentos, la orquesta suele reducir su intensidad y se utilizan instrumentos más delicados como cuerdas suaves o flautas. Este enfoque permite que el espectador se concentre en las emociones de los personajes y en el desarrollo dramático de la historia. La capacidad de la banda sonora para alternar entre momentos épicos y momentos íntimos es una de sus mayores fortalezas. Además de la partitura instrumental compuesta por Goranson, la película también incluye canciones contemporáneas creadas específicamente para acompañar su lanzamiento. Estas canciones forman parte de un álbum musical inspirado en la película, que mezcla hip hop, música electrónica y otros estilos modernos. Este enfoque musical conecta la historia ficticia de Wakanda con la cultura contemporánea, especialmente con la música afroamericana moderna. La integración entre la banda sonora instrumental y las canciones contemporáneas fue cuidadosamente planificada.
Mientras que la música de Göransson se utiliza principalmente dentro de la película para acompañar las escenas, las canciones modernas aparecen en los créditos finales o en materiales promocionales. Esta estrategia permite que la película tenga una identidad musical amplia que combine tradición, cine épico y cultura popular moderna. El proceso de grabación de la banda sonora fue extremadamente complejo. La orquesta fue grabada en estudios especializados, con decenas de músicos profesionales, mientras que los instrumentos africanos y las voces fueron grabados en sesiones separadas. Posteriormente, todos estos elementos se combinaron mediante técnicas avanzadas de producción musical. El resultado final es una mezcla sonora rica y dinámica que mantiene claridad incluso en escenas con gran intensidad musical. La mezcla de sonido también fue un elemento crucial para asegurar que la música funcionara correctamente dentro de la película. En el cine, la música debe equilibrarse cuidadosamente con los diálogos y los efectos de sonido. Si la música es demasiado fuerte, puede distraer al espectador de la historia. Si es demasiado suave, puede perder su impacto emocional. El equipo de sonido trabajó meticulosamente para encontrar el equilibrio adecuado entre todos los elementos auditivos. El impacto de la banda sonora fue significativo tanto dentro como fuera de la película. Muchos críticos elogiaron el enfoque innovador de Göransson y su capacidad para crear una identidad musical única. La banda sonora también fue apreciada por su respeto hacia las tradiciones musicales africanas y por su habilidad para integrarlas en una producción cinematográfica moderna de gran presupuesto. Además, la música ayudó a fortalecer la identidad cultural de la película. Al incorporar instrumentos, ritmos y estilos inspirados en diversas tradiciones africanas, la banda sonora contribuyó a construir un mundo ficticio que se siente auténtico y culturalmente rico. Este enfoque musical refuerza los temas centrales de la película relacionados con la herencia, la identidad y el orgullo cultural. Otro aspecto interesante es la manera en que la música evoluciona a lo largo de la película. Al principio, los temas musicales reflejan el equilibrio y la estabilidad de Wakanda. A medida que la historia avanza y los conflictos se intensifican, la música se vuelve más oscura y tensa. Finalmente, en la conclusión de la película, los temas musicales se transforman nuevamente para reflejar la resolución del conflicto y el cambio en la visión del protagonista. Este desarrollo musical, paralelo al desarrollo narrativo, demuestra el cuidado con el que fue diseñada la banda sonora. La música no es simplemente un acompañamiento pasivo, sino una parte activa de la narración cinematográfica. Cada tema, cada instrumento y cada ritmo fueron elegidos para reforzar el significado emocional de las escenas. En conclusión, la banda sonora de Black Panther, compuesta por Ludwig Göransson, representa una de las contribuciones más importantes al éxito artístico de la película. Su combinación de música africana tradicional, orquesta sinfónica y elementos modernos crea una experiencia sonora única que complementa perfectamente el mundo visual y narrativo de la historia.